¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me encuentro en una excelente plática con un amigo cuya historia ha sido parte fundamental de la lucha de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes, pero particularmente también de su país. Un personaje cuya historia habla de la libertad, incluso en liberarse de las cadenas familiares, a cambio de no ofrecer su propia dignidad. Me refiero al príncipe de Camerún, el príncipe Bantú, Jean-Louis Vignon, quien me acompaña en esta ocasión. Jean-Louis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, con mucho gusto. Para mí es un honor de estar aquí en esta entrevista muy importante, donde vamos a hablar los temas de relevancia, los temas que muy sensibles. Es un tema muy sensible. Estamos en un año donde los pueblos afromexicanos celebraron que se hiciera un censo de los pueblos de la población negra, principalmente de la población afromexicana. Pero México está muy atrasado en la lucha de nuestros derechos como descendientes de la esclavitud y de esta migración forzada. Vemos casos como Estados Unidos, donde ellos ya han llevado un avance muy alto, pero América Latina no está igual de avanzado. América Latina todavía ve estas pequeñas batallas, las ve como victorias, y creo que solamente son pasos adelante más, no victorias. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Jean-Louis? Sí, de verdad que México tuvo un retraso muy importante sobre ese tema. Para mí, de verdad, me siente muy raro, porque cuando leemos la historia de México, vemos que los afro contribuyeron por la liberación de México. Los afro lucharon. El primer liberador del pueblo libre de toda la América era Yanga. Yanga era un afro, un príncipe bantú de Gabón. Así es. Entonces, el retraso de México para reconocer su afrodescendiente era una acción político muy negativa. Y ya vemos, si vamos en Haití, si vamos en Colombia, si vamos a la República Dominicana, si vamos a Estados Unidos, también aquí en Venezuela, vamos en Francia para cruzar las fronteras, vamos en Inglaterra. Todos los afro de esa parte son integrados a 100% a la vida social, profesional, políticos y intelectual. Pero aquí en México, los afro le hicieron a un parte como era la gente demasiado subestimada, que no podía aportar a la sociedad. Si Estados Unidos hoy es una gran nación, reconocido por su música, por su deporte, son los afrodescendientes. Entonces parece que México de verdad, creo que muy rápidamente lo podemos recuperar este retraso, pero una acción político demasiado negativos. Los afro-mexicanos son los mexicanos, deben tener derecho como todo mexicano y aportar. Crea algo de muy aportar lo que puede aportar para la construcción de ese gran país. México es un muy gran país, demasiado. Cuando vamos aquí en Guerrero, vamos a ver, Fray Guerrero exploró toda la zona, toda la costa chica, hasta Oaxaca, habló con los afro, la aportación incondicional que llevaron por la liberación. Y yo creo que
Lo que debemos hacer es luchar como ser humano, como siempre le dije, que Dios no hizo las razas, no hizo colores, ya hizo la vida. Y todos nosotros, seres humanos, tenemos la vida y debemos considerarnos como una sola familia, la familia humana. Y cuando vamos a llegar a ese punto, muchas cosas van a cambiar. Y por eso que los derechos humanos no funcionan. Toda la conferencia del mundo que hace sobre la paz no funciona. Porque no hay esa esencia, no hay ese sentimiento, ese afecto humano por humano. Pues Jean-Luis, muchísimas gracias. Gracias, Ya que salgan tus libros, será un placer que nos echemos una buena platicada para que nuestros amigos que nos van a estar viendo, pues, puedan acceder a ellos fácilmente. Muchísimas gracias, mi hermanito. Gracias, Carlos. Para mí un honor de invitarme a ese charlas. Por favor, a la fin me mando el link porque lo puedo compartir con mis amigos. Por supuesto, tan pronto esté editado y esté arriba te lo hago llegar. Esta ha sido una plática muy enérgica, muy sentimental, con un gran amigo, Jean-Luis Viña. Los pueblos bantú ha sido un conjunto de pueblos históricamente reconocidos en África como los espartanos de aquel continente. Conquistadores, reyes, líderes y la cuna de la libertad en América. Más adelante platicaremos con Carla Carrión, la autora de la pintura de Yanga, que ha sido rechazada 14 veces por gobernación para no reconocer al líder de la primer independencia de México y del continente, el primer pueblo libre del continente, San Lorenzo de los Negros, Yanga, en Veracruz. Nos esperamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jean-Luis. Gracias, mi querido. Muchas gracias, Carlos.